Perdón, Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, después vamos a Apocalipsis. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, versículo 13 al 18. Les quería pedir algo, hermanos, en cuanto al estudio que usted tiene hoy, es de un lado y del otro lado de la hoja. No se preocupe demasiado por seguir el estudio hoy. Lo que sí yo le pido, por favor, que lo lea y lo relea y lo estudie. Porque para aquellos que sostenemos la doctrina de la tribulación, del rapto de la iglesia pretribulacionista, esto es todo lo que necesitamos conocer para que otros puedan saberlo. Usted sabe que hay denominaciones cristianas que hablan o que predican en cuanto al rapto que va a ser al final de la tribulación y ponen versículos bíblicos para demostrarlo. Hay algunos que piensan que el rapto de la iglesia va a ser durante la mitad de la tribulación, cuando comienza lo que se llama la gran tribulación, pero nosotros, con apoyo bíblico, siempre hemos compartido, siempre hemos predicado y creemos bíblicamente que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Estuvimos hablando de la bestia del mar, estuvimos hablando de la bestia de la tierra en estas últimas 2 semanas. Hoy vamos a compartir lo que usted y yo vamos a vivir como pueblo de Dios antes que estos 2 personajes puedan llegar a esta tierra para ejercer el dominio de este anticristo, el falso profeta ejerciendo el dominio del anticristo y por supuesto todos guiados por el mismo Satanás, la Trinidad satánica, como se la conoce una vez que el Espíritu Santo se ha quitado de la tierra. Vamos a ver la Escritura entonces, hermanos, el rapto de la iglesia. Nuestra posición es pretribulacionista y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al versículo 18. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, es el apóstol Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque vamos hoy a alentarnos unos a otros y vamos a alentar a aquellos, Señor, que no conocen lo que viene, que no conocen, Señor, que hay un futuro lamentablemente triste para esta tierra, que puedan conocer que solo en Cristo Jesús hay moradas que nos esperan para estar delante de Cristo por toda una eternidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjense en el versículo 13. Le quería preguntar a mi esposa si la cámara la puso. Ok. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Amén. Nosotros unimos, hermanos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, con lo que es Primera de Corintios 15, 51 y 52. Fíjese que la palabra ya en Primera de Corintios 15, 51 y 52, por la extensión del mensaje no hace falta que usted lo busque. Usted lo puede buscar en la casa, yo se lo leo. He aquí os digo un misterio, el apóstol Pablo hablando, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Completamente unida la declaración de Pablo en 1 de Corintios con 1 de Tesalonicenses. Los muertos van a ser levantados incorruptibles y después la iglesia de Cristo sigue a Cristo que va a estar en las nubes clamando con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, clamando para que su iglesia suba con él. Dice, nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué el apóstol Pablo alienta a la iglesia de esta manera? Muchos en Tesalónica, en esta ciudad, creían que ya habían de alguna manera perdido la llegada de Cristo, ya sea por algún pecado, ya sea porque algunos falsos profetas o falsos maestros estaban enseñando que no iba a haber resurrección, como sucedía ya en Corintio. ¿Cómo que no va a haber resurrección? Dice el Señor Jesucristo. Si no hay resurrección, ¿qué estamos haciendo acá? Si no hay resurrección de los muertos, dice Pablo en el original, somos los más tontos de la creación. Vámonos a cualquier lado a disfrutar este domingo. ¿Para qué estamos acá si creemos que Cristo no resucitó? Pero Pablo dice, Cristo resucitó, Él es las primicias de la resurrección. Cuando escribe la carta a Tesalónica, aparentemente había grupos de hermanos que estaban tristes, estaban dudando que realmente hubiera una resurrección del cuerpo. Habían perdido amigos, habían perdido al padre, a la madre, hijos, a lo mejor en la persecución, a lo mejor de muerte natural, y se preguntan, ¿qué sucedió con los que murieron? ¿Solamente Cristo va a rescatar a los que estén vivos cuando Él vuelva para rescatar a su iglesia? Por eso Pablo toma el tiempo, inspirado por el Espíritu Santo, y les dice, hermanos, no quiero que ignoren de los que duermen. Los que duermen no está hablando, hermanos, de un lugar en el limbo, como algunos sostienen, o de un lugar donde su cuerpo, su alma, su espíritu, usted no tiene ni idea dónde está. No es lo que la Escritura dice. El cuerpo va a la tierra, de donde vino. ¿Se acuerda ya la creación de Adán? El cuerpo va a la tierra, pero el que tiene a Cristo como Señor y Salvador, el alma y el espíritu, en el instante que deja de respirar, en el último suspirar, dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos está delante de Cristo. No hay tal cosa como algo intermedio, no hay tal cosa como purgatorio, no hay tal cosa como algo donde no se sabe exactamente qué pasa cuando uno muere. Está bien clarito, bien claro. El que muere en Cristo, el cuerpo va a la tierra hasta que el Señor venga a llamarlo para que sea resucitado, pero el alma y el espíritu, al instante o en menos de un instante. Cuando dicen abrir y cerrar de ojos, en el griego, en el original, está hablando de una parte de un segundo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la esperanza que tenemos para los que murieron en Cristo. Y es lo que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica. Dice, para que no se entristezcan. Hay una esperanza diferente para el creyente, hermanos. Hay una esperanza diferente. Por eso nuestra ambición de poder ministrar a todo el que podamos con el Evangelio de Cristo, que puedan llegar a conocer la salvación en Cristo. Muchas veces nos enfocamos en que recibe a Cristo para que el Señor te sane, y gloria a Dios, si es voluntad de Él, Él lo hace. Recibe a Cristo para que tu vida vaya mejor, y gloria a Dios, si es voluntad de Él, Él lo hace. Pero ¿por qué no en este tiempo tan difícil, no solo para la iglesia, sino para el mundo, decirle a alguien, es algo muy simple lo que te quiero compartir? Si no tienes a Cristo, no tienes eternidad con Dios. Tanto más te tiene que prometer el Señor para que creas que necesitas un Salvador. Estábamos viendo con mi esposa ayer un documental en cuanto a la profecía que se ha descubierto en las últimas, profecía bíblica, pero cumplida en los descubrimientos arqueológicos. Hermanos, la palabra se va cumpliendo palabra por palabra, coma por coma, tilde por tilde, como dijo el Señor Jesucristo. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar.
Esa es la esperanza que tiene el creyente. Fíjense el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él o en Él. Siempre le decimos a los hermanos, acá una palabra clave, hermanos, para entender qué somos en Cristo, es la palabrita en. Al estar en Cristo, usted y yo ya tenemos un cambio de posición en lo espiritual. No importa que nos llamen locos, no importa que nos llamen tontos, usted y yo, cuando hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador de corazón, dice la palabra de Dios que el Espíritu nos selló, y dice la palabra de Dios que usted y yo pasamos a ser declarados hijos de Dios. Todos son creación de Dios, no todos son hijos de Dios. Nosotros queremos por fe esta palabra. Y cuando soy declarado hijo de Dios, se me está garantizada una vida eterna con el Creador del universo. El Verbo de Dios, Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si creemos que Él murió y resucitó, como creemos en la palabra, no en filosofía, no en humanismo, no en el Buda, no. Si creo en esta palabra, yo creo por fe que si lo tengo como Señor, hay un lugar para mí en la eternidad. No por lo que hice yo, no por lo que puede hacer usted, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice que en la cruz del Calvario Él perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Hay una revelación dada a Pablo. Por eso Pablo dice, porque si creemos, si creen lo que yo les estoy compartiendo, crean que Cristo resucitó, como Pablo recibió el tremendo milagro de poder ver a Cristo resucitado en el camino a Damasco. También dice algo interesante Pablo, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es interesante en el versículo 14, hermanos, cuando habla de que Él, los que murieron, está hablando de un comando militar. Nosotros seguimos a nuestro comandante. Y donde esté Él, nosotros vamos a estar. Si el comandante general, Cristo Jesús, el creador del universo, murió y resucitó, usted y yo vamos a morir y resucitar. Esa es la tremenda esperanza que debemos darle al que la necesita. No podemos garantizar que todos los problemas van a ser solucionados de la persona, porque usted y yo tenemos problemas todavía. No podemos garantizarle a la persona que nunca más va a haber dolor, angustia, amargura, tristeza en su corazón, porque usted y yo muchas veces tenemos todo eso. Pero sí le podemos garantizar algo. Si lo tienes a Cristo como Señor, hay un cambio posicional en tu vida espiritual. Ya no hay manera que el diablo pueda tocar tu muerte, tu alma, tu espíritu. Ya son de Cristo. Seguimos al comandante creador del universo, nuestro Señor Jesucristo. Fíjense el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Hermano, Pablo recibía revelación directa de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Pablo le está diciendo, les digo esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Supóngase que el Señor viene en un minuto. Después vamos a ver cómo vamos a saber que viene, que está viniendo. Supóngase que viene en un minuto. Cuando nos damos cuenta que viene, Pablo está hablando de que usted y yo, por estar vivos, no vamos a tener ventaja de verlo primero a Él. Los que van a tener la primera ventaja son los que están en el sepulcro, donde ese cuerpo va a subir, el alma y el espíritu que ya estaban con Cristo se unen, y los primeros que van a ver en cuerpo, alma y espíritu al Cristo resucitado y con un cuerpo incorruptible son los que están en la tumba, son los que han muerto en el mar. No importa si han sido cremados, no importa si han sido puestos en la tierra, en el mar o en una montaña o donde fuera, o fueron despedazados por las fieras. El que murió en Cristo, cuando el Señor llama, todo lo que son tendones, huesos, músculos, el alma y el espíritu ya estaban con el Señor, pero el Señor desde la nube clama para que sus muertos resuciten,
y los que resucitan primero son los muertos en Cristo, de todas las épocas, de todas las épocas. ¿Se acuerda de Esteban? Esteban va a resucitar, su cuerpo. El alma y el espíritu se fueron con Cristo en cuanto fue apedreado y murió. Y ya entregó su último suspiro, está con Cristo. Pero el cuerpo de Esteban está en la tierra. El cuerpo de mi abuelita está en la tierra. El cuerpo de aquellos que usted ama, que recibieron a Cristo y murieron con Cristo, están en la tierra. Pero el alma y el espíritu están con el Señor, disfrutando el paraíso y esperando que Él llame a los cuerpos muertos que murieron en Él, para finalmente poder disfrutar de una vida con un cuerpo incorruptible. No más lágrima, no más traición, no más enfermedad, no más artritis, no sé cuánto pelo vamos a tener, ojalá que bastante. No más lloro, no más lágrima, un cuerpo incorruptible. Cuando las tumbas se abren y el Señor levanta primero los muertos en Cristo, después dice que nosotros somos arrebatados, somos levantados. Amén. Les dice Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos aventajados para verlo primero. El Señor es tan perfecto que hasta respeta primero a aquellos que han muerto en Él. Muchos que han muerto como mártires. Ellos son los primeros que con cuerpo, alma y espíritu van a verlo directamente al Señor. Aquellos que están en la tumba, sus cuerpos todavía lo ven en alma y espíritu. Pero primero hay un llamado para los que están en las tumbas. Dice Pablo, no precederemos a los que durmieron, no habrá ventaja. Fíjese el 16, y este es el versículo, hermanos, en el que nos vamos a enfocar hasta el final de la predicación. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que hablamos recién, los que han muerto, los que su cuerpo están en la tierra. La voz del Creador, hermanos, anunciará en una manera donde toda la tierra va a escuchar que algo sucede. Dice la palabra de Dios que la voz de Dios es como torrentes de aguas. Usted a veces ha ido caminando cuando hay bastante silencio, que no hay carros andando o bases. ¿Usted alguna vez escuchó el ruido del mar? Es fuerte. Principalmente si no hay viento, si es a la noche, cuando usted llega a la orilla del mar, es fuerte cuando hay olas fuertes. Así es la voz del Señor. ¿Cómo vamos a saber que Cristo viene por su iglesia y por los que han muerto en Él, en Cristo, que vienen por sus cuerpos? Porque primero vamos a escuchar la voz de Cristo. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, es un grito de guerra, hermanos. El Señor no va a decir, bueno, listo, preparados, 1, 2, 3. No, es un grito de guerra. Como el grito de guerra que trae el Señor cuando viene por segunda vez a la tierra, visible para toda la creación. Allá en el capítulo 19 de Apocalipsis. El Señor viene ahora como guerrero, como juez, como rey. Viene con el poder del Creador del universo. Dice la palabra de Dios que va a haber una voz de arcángel. ¿Qué arcángel será? Algunos dicen que va a ser Miguel. ¿Por qué Miguel? Porque allá en Judas 9, Judas dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Aparentemente Miguel es el arcángel que protege al pueblo de Dios, el pueblo de Israel primeramente, y a través de la nueva dispensación en Cristo. Algunos comentaristas bíblicos suponen que es Miguel también el que cuida o el que comanda la protección de la iglesia de Dios. No lo sabemos, pero hay un arcángel. Si podemos volver a la anterior, la primera, fíjense que está el Señor, la voz de mando, la voz del arcángel
Fíjese que está con la mano en alto, es un símbolo de guerra también. Y dice que después va a haber una trompeta de Dios. Usted tiene ahí también otro ángel con la trompeta. ¿Qué tipo de trompeta va a ser? No se sabe. Algunos opinan que es la misma palabra que se usa en Hebreos 12:19 y en Éxodo 19:6, cuando se congregaba al pueblo de Dios, o para la batalla, o porque había una reunión importante, o para adorar a Dios. Algunos piensan que va a ser un shofar. Eso que es como cuerno, ¿vio algún cuerno grande de carnero? Nadie sabe. Sí sabemos que hay 3 pasos. No viene el Señor todavía, es la campana. Hay 3 pasos. Hay 3 pasos. La voz del Señor como creador. La voz del arcángel, grito de guerra también. Y la trompeta de Dios. La trompeta de Dios, ¿llamando a qué? Porque algunos comentaristas bíblicos dicen, trompeta de Dios llamando a la guerra, llamando a... No, aparentemente va a ser el sonido de trompeta que era cuando había que reunir al pueblo porque había algo importante que comunicarles. No era el mismo sonido siempre. La trompeta sonaba de una manera para la guerra, otra para reunirse a adorar a Dios, otra para recibir instrucciones de Moisés o de alguno de los líderes. Algunos opinan que la trompeta va a sonar para reunir algo delante de Dios. Y suponemos que es la iglesia de Cristo y los muertos en Cristo. En Cristo, hermanos, nos encontraremos en el aire con el Señor para que cada uno que ha muerto ya en Cristo, su alma y su espíritu, se encuentre con el Señor en las nubes. 1 Corintios 15, 42, 44. Usted puede leer también Ezequiel 37. El pastor José estuvo hablando en cuanto a Ezequiel 37 hace 2 o 3 domingos atrás. Va unido a la profecía. Así va a suceder la resurrección de los que han muerto en Cristo. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese que dice que nos levanta junto con ellos. Pero hay como un tiempo preferencial para los que han muerto primero. Subimos con ellos, pero no es en forma paralela, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué tremendo va a ser ver eso, ¿verdad? Usted lo va a ver, yo lo voy a ver. Lamentablemente los que no tienen a Cristo no lo van a ver. Pueden llegar a ver algo en lo espiritual, pueden llegar a ver gente que sube. Algunos opinan que va a ser todo invisible. Algunos comentaristas dicen, nadie va a ver nada, por eso el caos que se va a levantar en el mundo, donde aviones piloteados por cristianos de repente van a caer, donde cristianos que manejaban un tren, el tren se estrella, va a quedar la ropa nada más. Ya esa ropa nos sirve para el viaje que nos espera, donde nuestro cuerpo va en el aire siendo transformado para encontrarnos con el Señor. Va a haber un caos tan grande, donde todo el mundo, ¿se acuerda ese grupo de 10 naciones, o 10 reinos, o 10 regiones de la tierra, donde van a decir, hay que hacer algo, esto es un caos total? Y de ahí con el tiempo es donde aparece el anticristo, el falso profeta, como lo vimos en las semanas pasadas. ¿Qué es el rapto de la iglesia de Cristo? Usted tiene la palabrita ahí en latín, es raptus, significa agarrar, pero agarrar violentamente. El Señor no le está diciendo a Pablo, declararles que va a ser algo, ¿verdad? Hermanos, va a ser, por eso decimos, algunos sostienen que nadie se va a dar cuenta. Y yo, ¿verdad? A veces, preparando el mensaje de la semana, a veces pensaba, bueno, ¿será que mientras vamos subiendo vamos a poder ver lugares que nunca desde el avión lo pudimos ver? Tontería que uno piensa, ¿verdad? Pero hermanos, la palabra hace ver que a lo mejor va a ser algo a la velocidad de la luz que va a suceder. No sabemos.
Raptar, agarrar, levantar, llevar de un lugar a otro. Eso significa arrebatar o rapto. La palabra en latín raptus. Llevar de un lugar a otro en un instante. Llevar de un lugar a otro aunque no quieras. ¿Y quién no quiere irse con el Señor, verdad? Si sabemos lo que viene después sobre la tierra. La palabra en el griego es rapere, arpazo, perdón. El griego es arpazo y significa ser arrebatado. En el rapto, los cuerpos de los que murieron en Cristo se encontrarán en el aire con el Señor, en las nubes, para unirse cada uno a su alma y su espíritu, y después los que somos arrebatados con Cristo, nos vamos con Él. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego los que vivimos. La esperanza bendita, hermanos, de la iglesia de Cristo siempre fue esperar al Señor para que lleve a su iglesia. Esa siempre fue la esperanza bendita, le llaman los padres de la iglesia y los apóstoles. Esperando la venida desde el cielo de nuestro Señor Jesucristo, parafraseado por el hermano Pablo, el apóstol Pablo. Juan 14. Déjenme leerle lo que dice Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿para quién? Para vosotros, para nosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, tiene que haber un rapto en la iglesia. Tiene que. El Señor le está hablando a sus discípulos. Ustedes que me han seguido, ustedes que me tienen como su Señor, hay un lugar que voy a preparar. Hay un lugar. Y va a llegar un momento que vuelvo para que ustedes vengan conmigo. Fíjese que no está hablando de que todo el mundo va a ver esto. Sí va a haber una conmoción mundial. La voz de Dios, ¿se imaginan? La voz del arcángel, ¿se imaginan? Una trompeta que se escuche en todos los países, ¿se imaginan? Pero nadie va a entender. Lo único que van a ver es que falta familia, que faltan amigos, que faltan hermanos, que faltan hijos, que faltan parientes. No va a haber comunicaciones. No me puedo comunicar con fulano de tal. ¿Qué pasó? ¿Habrá ido a la iglesia y de nuevo y algo pasó en la iglesia? Sí, pasó que se fue a la iglesia. Tanto tiempo que te habló de que la iglesia iba a ser buscada por su Señor. Hoy pasó. Hoy pasó. Muchos van a recibir ese tipo de comunicación. Muchos no van a ser encontrados nunca porque no estamos acá. No estamos acá. Las tumbas van a ser removidas. Hermanos, hay un caos mundial. Hay ejemplos bíblicos de juicios derramados después que alguien fue protegido o un pueblo fue protegido por Dios. Claro que sí. Hay varios ejemplos bíblicos. ¿Qué pasó en los días de Lot? Usted tiene ahí las citas bíblicas, lo puede leer en la casa. Lot. El Señor, a través de Abraham, permite que Lot y su familia puedan salir de Sodoma y Gomorra. La mujer de Lot es un tipo de lo que va a ser los que quedan después del rapto de la iglesia. Ella miró para atrás. Algunos dicen que sintió deseo de volver a Sodoma y Gomorra. Pero Lot pudo salir. Con sus dos hijas pudo llegar a la protección de Dios. Y vino el desastre. En los días de Noé, dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Noé y su familia, 8 en total, no 8 en la simbología o en la numerología hebrea, 8 es el nuevo comienzo, es el número de un nuevo comienzo. Antes que venga el diluvio, juicio sobre toda la tierra, se le permite que Noé y su familia pueda ser levantado. Enoc, allá usted en Judas 14:15 puede leer qué pasó con Enoc. Dice que fue arrebatado.
Enoc declara el juicio divino que venía en cuanto al diluvio, pero en lugar de morir, Enoc es levantado y no participa del tremendo juicio de Dios sobre la tierra. Rahab la ramera, allá en Jericó, ¿se acuerda de la historia? Cuando entra Josué, cuando están empezando a entrar en la ciudad, cuando las paredes dicen que se caen para adentro, algo imposible según la ciencia, pero los descubrimientos arqueológicos han descubierto eso. Dicen que las paredes cayeron para adentro en Jericó, con el grito del pueblo y las trompetas. Lo primero que hace Josué, antes de destruir nada o nadie, busquen a Rahab la ramera y a toda su familia. Y hermanos, no quedó piedra sobre piedra en Jericó, no quedó nada. Así fue destruida Jericó. Pero los que Dios había escogido, los que creyeron por fe como Rahab en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos, fue liberada del juicio. ¿Hay un futuro glorioso para la iglesia de Cristo? Sí. ¿Hay un futuro glorioso para los que murieron en Cristo? Sí. Es bíblico. Es bíblico. Y hay muchos más ejemplos, hermanos, donde podemos ver, donde el Señor primero protege, recoge, levanta, remueve a sus siervos, sus siervas, sus hijos, sus hijas, sus profetas, sus reyes, de alguna manera los protege antes que un juicio grande viniera sobre muchísima gente. La segunda parte, hermanos, de la hoja está lo que yo creo que usted y yo tendríamos que saberlo. Más que nada si usted es líder, yo personalmente creo que es algo que tuviéramos que saberlo de memoria, para que no nos confundan y para no confundir a otros. ¿Cuáles son las diferencias entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo? Por eso yo se lo hice también, para que así como lo estoy leyendo y compartiendo yo, usted lo va a poder estudiar en la casa. Y vamos a ver, son 5 puntitos nada más, le pido que me dé 10 minutos más. Hay una gran diferencia entre el rapto de la iglesia de Cristo y la segunda venida de Cristo. En el rapto, punto 1, los creyentes nos encontramos con el Señor en el aire, como lo dice 1 de Tesalonicenses 4:17. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Cuando Cristo vuelve por su pueblo, nos encontramos con Él en el aire, no es visible. Pero la segunda venida de Cristo, los creyentes ahora regresamos con Él y todo el mundo va a ver esa llegada de Cristo y sus huestes celestiales. Como dice Apocalipsis 19, del 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Todo con mayúscula está en la Escritura. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Primera diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo al final de la gran tribulación. 7 años de tribulación sobre la tierra cuando la iglesia ya no está. Cuando el Señor nos levanta, nadie ve nada. Perciben, oirán algo, verán lo que quedó, pero no se lo ve a Cristo. En la segunda venida, hermanos, se lo ve al Señor y nos van a ver a nosotros venir con cuerpos totalmente transformados, vestidos de lino fino, que son, dice la palabra de Dios, las vestiduras de los santos. Amén. Segunda gran diferencia entre el rapto y la segunda venida. La segunda venida ocurre después de la grande y terrible tribulación. Usted lo puede leer o puede recapitular todos los capítulos del 6 al 19. En el libro de Apocalipsis no se nombra a la iglesia, no se nombra a la iglesia de Cristo. Mientras que en los primeros capítulos, por lo menos hasta el 3, es el mensaje a las iglesias que estaban en Asia Menor.
La segunda venida ocurre después de la tremenda tribulación, pero el rapto ocurre antes de la tribulación. Le voy a ir a leer 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el rapto los creyentes nos encontramos en las nubes con Él. En la segunda venida venimos con Él. Todo el mundo lo va a ver. En el rapto, como dijimos recién, ocurre antes de la tribulación. Se manifiesta después el hombre del pecado, el falso profeta, se manifiestan los 7 años de tribulación, las copas de ira, se abren los sellos, se suenan las trompetas, libro de Apocalipsis. Del 6 al 19 la iglesia no existe. Pero cuando Cristo vuelve, y todos lo ven, es porque terminó la gran tribulación. Es donde comienza el reino de 1000 años, donde usted y yo vamos a estar gobernando también con Él 1000 años sobre la tierra, después de la gran tribulación. Otro punto, el rapto es el traslado de los creyentes desde la tierra como un acto de liberación, como le leímos en 1 Tesalonicenses 4:13, como dice Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan. La segunda venida incluye el traslado de los incrédulos como un acto de juicio. Mateo 24, 40, 41, usted lo puede leer en la casa. La iglesia de Cristo es levantada y comienzan los 7 años de tribulación. Cuando venimos con Cristo, ¿se acuerda el primer punto? Con lino finísimo, como ejércitos celestiales junto con nuestro Señor. El Señor no puede empezar su reino de 1000 años con todos los que quedaron en la tierra. Cuando llega a la tierra, ¿se acuerda que Pablo dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles? Hay juicios sobre la tierra antes que usted y yo con Cristo empecemos ese reino de 1000 años sobre la tierra. Los que cuando el Señor vuelve con nosotros no creyeron en Él, van a ser exterminados en el momento. Dice la Escritura que en ese momento, alrededor de Jerusalén, no da las medidas en nuestro sistema métrico, pero traduciéndolo a nuestras medidas. En esa última batalla, la batalla de Armagedón, donde es el juicio de todos los incrédulos al final de la gran tribulación, usted y yo vamos a ver eso. 50 millas alrededor de Jerusalén y alrededor de 1 metro de alto es todo sangre, es todo cadáveres. Ese es el juicio de Cristo en la segunda venida. Tan diferente del rapto de la iglesia. Usted y yo nos vamos en paz. Los cuerpos de los que han muerto, el alma y el espíritu ya están con el Señor. Sube ese cuerpo y siguen en paz ahora delante de Cristo. Pero la segunda venida de Cristo, hermano, donde todo el mundo lo ve, es un día de juicio, es un día de dolor, es una masacre sobre toda la tierra. Otro punto, el punto 4. El rapto de la iglesia es secreto e instantáneo. Lo podemos leer en 1 Corintios 15, 50 al 52. Dice que es un abrir y cerrar de ojos, en un momento. Pero la segunda venida de Cristo será visible para todos. Fíjese lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis 1:7. Es totalmente diferente el rapto de la iglesia de la llegada de Cristo por segunda vez. Los que sostienen, hermanos, que todo es lo mismo, no hay una base bíblica para sostenerlo. No puede ser todo a la misma vez. El Señor es perfecto. Y lo que el Señor declara en su palabra se va a cumplir. No puede ser todo junto, todos los juicios. Que la iglesia pase por la tribulación. ¿Dónde dice que hay rapto? No, la palabra rapto no existe en la Biblia. Pero hay 2 o 3 traducciones que traducidas se llama rapto o arrebatamiento. Si usted encuentra la palabra Trinidad en la Biblia, le hago un regalo muy, muy lindo, muy grande. No la va a encontrar. Sin embargo, creemos por fe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios,
con 3 diferentes manifestaciones u oficinas como creador del universo. Y por último, la segunda venida de Cristo, hermanos, no ocurrirá hasta después que ciertos eventos del tiempo final ocurran. Grandes terremotos, pestes, pestilencia, virus, bacteria, muerte, robo. Ni la policía ni el ejército en algún momento van a poder dominar lo que este mundo está, hacia lo que está yendo. Pero dice el Señor también que antes que eso llegue al punto final, Él nos va a rescatar. Desde los tiempos del Señor, que se lo considera los últimos tiempos, usted sabe que el mundo ha ido degradándose en cuanto a moral, en cuanto a todo lo que sea convivencia, y estamos viendo lo que se le llama principios de dolores. ¿Se asustó con el terremoto todo el centro de Estados Unidos? Nosotros no, pero hay algunos que allá se asustaron mucho. Acá en Oklahoma, acá en Arkansas, acá un terremoto de casi 6.0. Los huracanes, los virus, las enfermedades que no se les va a encontrar cura. Eso va a llegar a un punto culminante para que comience el tiempo de la gran tribulación. Pero antes que eso suceda, tal vez vamos a llegar a ver algo de la degradación todavía peor en el mundo. Pero hermanos, el Señor nos promete: yo vengo por mi iglesia. Yo los voy a resguardar del tiempo único que va a vivir la tierra como nunca lo vivió desde que existe, desde la creación de la tierra. Segunda venida de Cristo no va a ocurrir hasta que diferentes sucesos proféticos ocurran, y si el Señor lo permite los vamos a estar compartiendo. Pero nos quedamos con esto, hermanos: el rapto es inminente. No tiene que pasar ya nada para que Cristo diga: desciendo, voz de Dios, voz de arcángel, trompeta de Dios, y vámonos. El Señor está en control de todo el universo, de lo que usted y yo pensamos, de lo que usted y yo hacemos. El Señor sabe qué va a pensar el presidente de Venezuela mañana, o qué es lo que va a hacer. El Señor es omnisciente, es todo ciencia, omnipresente, está en todos lados, a la misma vez. Ese es el Dios que nos dice: yo vengo por ti, yo vengo por mi pueblo. Y nosotros nos quedamos con esto, hermanos, con que esto es inminente. Si no, quiero leerles ahí lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ojalá que usted y yo tengamos ese sello del Espíritu Santo. Ojalá que usted y yo hayamos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Y yo creo que sí. La iglesia nos salva. La denominación nos salva. El saberme la palabra de memoria nos salva. El agua bendita nos salva. Los santos no me salvan. Ninguna imagen me salva. Dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo, hermano, me gustaría, no solo por nosotros, si usted por favor en silencio me acompaña, pero por alguien que nos estuviera viendo a través del internet, yo quiero decirle a estas personas que la palabra de Dios en el libro de Romanos 10 del 8 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en